Me casé con un policía y fue mi peor pesadilla. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto. Era 1975, tenía 25 años y vivía en Medellín con mis padres. Trabajaba en una fábrica textil y, como toda mujer de mi época, soñaba con formar una familia. Un sábado por la tarde en la plaza del pueblo, lo conocí. Se llamaba Hernando Morales. Tenía 32 años y era sargento de la policía. Alto, moreno, con ese uniforme impecable que me hacía sentir tan segura. La primera vez que me habló fue para ayudarme con unas bolsas del mercado. «Señorita, permítame ayudarla», me dijo con esa voz grave que me hizo temblar las piernas. Tenía unos ojos café que parecían sinceros, una sonrisa que iluminaba toda su cara. Durante 3 meses me cortejó como un caballero. Llegaba a mi casa con flores, conversaba respetuosamente con mi papá, me llevaba a caminar por la plaza siempre acompañada de mi hermana menor, como dictaba la tradición. Mis padres estaban encantados. «Vilma, ese hombre te va a cuidar toda la vida», decía mi mamá. «Es un policía, mija, un hombre de bien, de honor». Mi papá, que era muy desconfiado con los pretendientes, aprobó inmediatamente el noviazgo. «Un servidor público, Vilma. Ese hombre tiene futuro». Pero yo estaba enamorada perdidamente. Hernando era todo lo que una mujer podía desear en esa época. Responsable, trabajador, respetado en el pueblo. Cuando me pidió matrimonio, a los 6 meses de noviazgo, no dudé ni un segundo. Me arrodilló en la plaza, frente a toda la gente, y me puso un anillo sencillo pero hermoso. «Vilma, ¿quieres ser mi esposa y la madre de mis hijos?». Lloré de felicidad. La boda fue en abril de 1976. Toda la comunidad vino a celebrar. El padre José nos casó en la iglesia San José. Yo llevaba el vestido de novia que habíamos bordado mi mamá y yo durante meses. Hernando se veía guapísimo con su uniforme de gala. Las campanas sonaron, tiraron arroz, cantamos, bailamos. Fue el día más feliz de mi vida. O eso creí. Los primeros meses de matrimonio fueron como un cuento de hadas. Vivíamos en una casita pequeña pero linda que Hernando había alquilado cerca del cuartel. Él se levantaba temprano. Yo le preparaba el desayuno. Lo despedía con un beso en la puerta. Por las tardes regresaba y me contaba historias de su trabajo, de cómo había ayudado a la gente. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Quedé embarazada a los 4 meses de casada. Hernando se puso loco de felicidad. «Va a ser un varón, Vilma, un futuro policía como su papá». Durante todo el embarazo me cuidó como a una reina. No me dejaba cargar nada pesado. Me llevaba al médico religiosamente. Me compraba los antojos más raros. Yo pensaba que tenía al marido perfecto. Mi hijo Daniel nació en febrero de 1977. Un bebé hermoso, sanito, que se parecía igualito a su papá. Hernando lloraba de emoción cuando lo cargaba. «Mi príncipe, mi heredero», decía besándolo. Los primeros meses con Daniel fueron maravillosos. Hernando llegaba del trabajo corriendo para verlo, lo bañaba, le cantaba canciones, se quedaba despierto cuando lloraba por las noches. Pero cuando Daniel cumplió 6 meses, algo cambió. Todo empezó con pequeñas cosas que yo no entendía. Hernando comenzó a llegar más tarde del trabajo. Cuando le preguntaba, me decía que tenían operativos especiales, que había mucho trabajo. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no me gustaba. Ya no me contaba historias de su día, ya no jugaba con Daniel como antes. Una noche llegó a las 11. Olía raro, como a perfume de mujer. Cuando le pregunté, se molestó. «Vilma, no empieces con interrogatorios. Trabajo con muchas personas. A veces tengo que ir a casas donde hay mujeres. No seas desconfiada». Me sentí mal por preguntar. En esa época las esposas no cuestionábamos a nuestros maridos. Era una falta de respeto. Pero las llegadas tardes se hicieron más frecuentes. Hernando ya no me besaba cuando llegaba. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Se iba directo a bañar, cenaba en silencio y se acostaba dándome la espalda.
Cuando intentaba acercarme, me decía que estaba muy cansado, que el trabajo lo tenía agotado. Una tarde, cuando Daniel tenía 8 meses, decidí llevarlo de sorpresa a almorzar al cuartel. Quería que Hernando viera lo grande que estaba creciendo nuestro bebé. Llegué al cuartel preguntando por el sargento Morales. El oficial de la entrada me miró extraño. «Señora, el sargento Morales no está hoy. Tiene permiso hasta mañana». Se me heló la sangre. Esa mañana Hernando se había levantado como siempre. Se había puesto el uniforme. Me había dicho que tenía mucho trabajo. «¿Estás seguro?», le pregunté. «Completamente, señora. El sargento Morales pidió permiso desde ayer por la tarde». Regresé a casa con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Dónde había estado Hernando? ¿Por qué me había mentido? Cuando llegó esa noche, actué como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se había roto. A partir de ese día, comencé a observarlo más. Sus horarios no cuadraban con lo que me decía. A veces llegaba con tierra en los zapatos cuando decía que había estado en oficina. Otras veces, su uniforme olía a comida que yo no había cocinado. Pero lo que más me extrañaba era su actitud conmigo. Ya casi no me hablaba, ya no me abrazaba, ya no jugaba con Daniel. Decidí seguirlo una mañana. Dejé a Daniel con mi vecina doña Carmen y caminé detrás de él a una distancia prudente. En lugar de ir hacia el cuartel, tomó un bus hacia las afueras del pueblo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Lo seguí hasta un barrio que no conocía, una zona humilde llena de casitas pequeñas. Lo vi entrar a una casa pintada de azul con jardincitos al frente. Esperé una hora escondida detrás de un árbol, y cuando salió, no salió solo. Salió con una mujer joven, bonita, que lo abrazaba como si fuera su marido. Y no era todo. La mujer cargaba un bebé que no podía tener más de 3 meses. Se me cayó el mundo encima. Mis piernas temblaron tanto que tuve que agarrarme del árbol para no caer. Hernando, mi marido, el padre de mi hijo, tenía otra familia, otra mujer, otro bebé. Todo este tiempo había estado viviendo una mentira. Los vi caminar juntos hacia la parada del bus, riéndose, conversando. Él cargaba al bebé con el mismo amor con que había cargado a Daniel. La besaba en la frente como me besaba a mí antes. Era como ver mi propia vida, pero con otra mujer. No sé cómo logré regresar a casa. Lloré toda la tarde mientras Daniel dormía. Mi mente no podía procesar lo que había visto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era esa mujer? ¿Ese bebé era de él? Esa noche, cuando Hernando llegó, traté de actuar normal, pero cuando me dijo que había tenido mucho trabajo en el cuartel, no pude más. «Hernando, necesito preguntarte algo», le dije con la voz temblándome. Él me miró con esos ojos fríos que había desarrollado en los últimos meses. «¿Qué?», me preguntó molesto. «Fui al cuartel hoy y me dijeron que no habías ido», le dije lo más calmada que pude. Su cara cambió completamente. Primero se puso pálido, después rojo de la ira. «¿Me estás siguiendo, Vilma? ¿Me estás espiando como una loca celosa?». Su tono era tan agresivo que me asusté. «Solo quería saber dónde estabas. Soy tu esposa, tengo derecho», le contesté. Pero ya mi voz salía quebrada. Hernando se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. «No tienes derecho a nada. Yo trabajo, yo traigo la plata a esta casa, yo tomo las decisiones. Tu trabajo es cuidar a mi hijo y tener la boca cerrada». Era la primera vez que me hablaba así. El hombre tierno que me había enamorado había desaparecido completamente. «Hernando, yo solo...», intenté decir, pero me interrumpió gritando. «Nada, no quiero escuchar ni una palabra más. Si vuelves a espiarme o a cuestionarme, te vas de esta casa. ¿Entendido?». Daniel se despertó llorando por los gritos. Yo corrí a calmarlo, pero Hernando me agarró del brazo muy fuerte. «¿Entendido, Vilma?», me repitió apretándome. Asentí con lágrimas en los ojos. Cuando me soltó,
Tenía marcados sus dedos en mi brazo. Esa noche no dormí nada. Hernando se acostó como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en esa mujer, en ese bebé. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? ¿Cómo el hombre que me había jurado amor eterno frente al altar me estaba engañando tan descaradamente? Los días que siguieron fueron un infierno. Hernando apenas me dirigía la palabra. Llegaba cuando quería y se iba cuando quería. Si le preguntaba algo, me contestaba con groserías o me ignoraba completamente. Pero lo peor era verlo con Daniel. Ya no le prestaba atención, ya no jugaba con él, ya no lo cargaba como antes. Mi bebé se había vuelto invisible para su propio padre. Una tarde, mientras lavaba la ropa de Hernando, encontré algo en el bolsillo de su camisa. Era una notita escrita con letra de mujer. Mi amor, gracias por los pañales para Miguelito. Te esperamos esta noche como siempre. Con amor, tu Esperanza. Se me revolvió el estómago. Miguelito. Ese era el nombre del otro bebé. Esperanza. Esa era la otra mujer. Guardé la nota temblando. Ahora tenía la confirmación de lo que ya sabía. Pero también tenía algo más. Tenía pruebas. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Pero cuando estaba decidiendo qué hacer, pasó algo que cambió todo completamente. Era un jueves por la noche. Hernando había llegado más borracho que nunca. Olía horrible, a trago y a cigarro. Daniel estaba llorando porque le estaban saliendo los dientecitos, y yo trataba de calmarlo caminando por la sala. Hernando llegó gritando que ¡qué tanto escándalo! Que por qué no podía tener paz en su propia casa. Está enfermito, Hernando. Le están saliendo los dientes. Le expliqué tratando de mantener la calma. Pero él se puso furioso. Siempre tienes una excusa para ese mocoso. Desde que nació no he tenido ni un momento de tranquilidad. Daniel lloró más fuerte, como si hubiera entendido las palabras crueles de su padre. No le digas así a tu hijo, le dije. Y esas palabras fueron mi error. Hernando se me acercó tambaleándose y me dio una cachetada que me hizo ver estrellitas. Daniel se me cayó de los brazos, pero por suerte cayó en el sofá. El golpe fue tan fuerte que me tumbó al suelo. No me contradigas nunca más, ¿entendiste? Me gritó parado encima de mí. Soy el hombre de esta casa y se hace lo que yo diga. Tenía los ojos rojos, llenos de odio. Este no era el hombre con el que me había casado. Este era un extraño, un monstruo. Me levanté temblando, cargué a Daniel que lloraba asustado, y me encerré en el cuarto. Hernando siguió gritando en la sala, quebrando cosas, maldiciendo. Yo abrazaba a mi bebé y lloraba en silencio. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esta pesadilla? Esa noche, mientras Hernando roncaba borracho en el sofá, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que Daniel creciera viendo cómo su padre me maltrataba. No podía seguir fingiendo que tenía un matrimonio cuando mi marido tenía otra familia. Al día siguiente, cuando Hernando se fue, a donde fuera que se iba, empaqué algunas cosas mías y de Daniel en una maleta pequeña. Tomé el poco dinero que había guardado de mis trabajitos de costura y me fui a la casa de mis padres. Cuando les conté lo que había pasado, mi papá se puso furioso. Ese desgraciado le pegó a mi hija. Gritaba caminando de un lado para otro. Mi mamá lloraba abrazándome. Ay, mija, ¿cómo no nos dijiste antes? Pero cuando les conté de la otra mujer y el otro bebé, se quedaron en shock completo. No puede ser, Vilma. Ese hombre parecía tan decente, decía mi mamá sin poder creerlo. Pero yo les mostré la notita que había encontrado. Les conté todo lo que había visto. Mi papá, que era un hombre muy religioso y conservador, no sabía qué decir. En esa época las mujeres no se divorciaban. Era un escándalo, una deshonra para toda la familia. Pero tampoco puede seguir viviendo así, dijo finalmente mi papá. Un hombre que le pega a su esposa no es un hombre, es una bestia.
Hernando llegó a la casa de mis papás esa misma noche. Llegó en su uniforme, muy serio, muy formal. Le pidió permiso a mi papá para hablar conmigo a solas. Yo no quería, pero mi papá dijo que era lo correcto, que los matrimonios debían resolver sus problemas. Vilma, vine por ti, me dijo con esa voz que había usado para conquistarme. Lo que pasó anoche fue un error. Estaba borracho. No sabía lo que hacía. Perdóname. Se veía arrepentido. Sus ojos parecían sinceros otra vez. Eres mi esposa. Daniel es mi hijo. Los necesito. Por un momento pensé que tal vez podíamos arreglar las cosas. Tal vez lo de la otra mujer había sido una confusión. Tal vez, si hablábamos... ¿Y la otra mujer, Hernando? ¿Y el otro bebé? Le pregunté directamente. Su cara cambió inmediatamente. Se puso tenso, molesto. ¿De qué mujer hablas? No sé de qué estás hablando. De Esperanza, de Miguelito. Los vi, Hernando. Los seguí. Le dije con una valentía que no sabía que tenía. Hernando se quedó callado por un momento largo. Después empezó a reírse, pero era una risa amarga, fría. Ah, sí, ya veo. Mi esposa es una espía ahora. Su tono cambió completamente. Sí, Vilma, tengo otra mujer. ¿Y qué? Soy un hombre. Tengo necesidades. Tú después del niño te pusiste fría, gorda, aburrida. Un hombre tiene derecho a buscar lo que no encuentra en su casa. Sus palabras me dolieron más que la cachetada de la noche anterior. Pero estamos casados, Hernando. Juramos fidelidad frente a Dios. Le dije llorando. Él se encogió de hombros. Eso son cosas de mujeres. Los hombres somos diferentes. Además, ella me da lo que tú no me das. ¿Y el bebé? Le pregunté con el corazón partido. Sí, es mío. Se llama Miguel. Tiene 4 meses. Es un varón hermoso, más bonito que Daniel. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Entonces elige, Hernando, ella o yo. Le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Él me miró como si estuviera loca. No tengo que elegir nada, Vilma. Las cosas van a seguir como están. Tú eres mi esposa legal, ella es mi mujer. Punto. No, le dije parándome. No voy a ser parte de esto. No voy a criar a mi hijo viendo cómo su padre vive con 2 familias como si fuera normal. Hernando se paró también, con esa expresión peligrosa que había aprendido a temer. Tú vas a hacer lo que yo te diga, Vilma. Soy tu marido, soy policía, tengo contactos. Si no regresas a casa mañana, te voy a quitar al niño y no lo vas a ver nunca más. Mi sangre se congeló. En esa época los hombres tenían todos los derechos sobre los hijos. Si él quería quitarme a Daniel, podía hacerlo. No puedes hacer eso, le dije temblando. Claro que puedo. Tengo amigos jueces, amigos abogados. Voy a decir que eres una madre irresponsable, que abandonaste tu hogar, que no eres apta para cuidar un niño. Y como soy policía, me van a creer. Se acercó a mí con una sonrisa cruel. Así que piénsalo bien, Vilma. O regresas y aceptas las cosas como son, o pierdes a tu hijo para siempre. Esa noche no dormí nada. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía luchar contra un sistema donde los hombres tenían todo el poder? Mi papá me aconsejaba que regresara, que tratara de arreglar el matrimonio. Los hombres a veces se equivocan, mija, pero siguen siendo nuestros maridos, me decía. Mi mamá lloraba y no sabía qué aconsejarme, pero al día siguiente descubrí algo que cambió todo completamente. Mi vecina doña Carmen vino a visitarme a casa de mis papás. Era una señora mayor, muy chismosa, que se enteraba de todo lo que pasaba en el barrio. Vilma, mija, ¿es cierto que te separaste de Hernando? Me preguntó con curiosidad. Cuando le confirmé se puso muy seria. Mija, tengo que contarte algo, pero no sé si debo, me dijo bajando la voz. Cuénteme, doña Carmen, ya no tengo nada que perder, le contesté. Ella miró para todos lados y se acercó más. Vilma, Hernando no solo tiene una mujer más, tiene 3. Se me cayó la quijada. ¿Cómo?
Logré preguntarle. Doña Carmen asintió con la cabeza. Mi prima Consuelo vive en el barrio La Esperanza, del otro lado del pueblo. Ella me contó que conoce a una muchacha que vive con un policía que se llama Hernando Morales. Tienen 2 niños pequeños. No podía creerlo. ¿Estás segura?, le pregunté. Completamente, mija. Y no es todo. Mi compadre que trabaja en la alcaldía me dijo que conoce a otra mujer que también dice que está casada con un tal Hernando Morales, policía. Esa tiene una niña. El mundo se me volvió a caer encima. Hernando no tenía 2 familias, tenía 4 familias, 4 mujeres, 5 hijos. Yo era solo una más en su colección. Pero eso no es legal, doña Carmen. No se puede casar 4 veces, le dije confundida. Ella se rió amargamente. Mija, él no se casó 4 veces. Se casó solo contigo. A las otras las engañó diciéndoles que eran sus únicas mujeres, que se iban a casar después. Pero legalmente, solo tú eres su esposa. Esa información me dio la fuerza que necesitaba. Hernando no era solo un infiel. Era un estafador, un mentiroso que había engañado a 4 mujeres inocentes. Y si él podía usar la ley a su favor para amenazarme, yo también podía usarla en mi contra. Fui donde el abogado del pueblo, don Ricardo, que era amigo de mi papá. Le conté toda la historia, le mostré la nota de Esperanza, le conté lo que me había dicho doña Carmen. Don Ricardo se quedó muy serio escuchándome. Vilma, esto que me cuentas es muy grave. Sí es cierto, Hernando está cometiendo varios delitos: bigamia encubierta, abandono de hogar, estafa, maltrato. Me explicó. Pero necesitamos pruebas más sólidas. ¿Qué tipo de pruebas?, le pregunté. Testimonios de las otras mujeres, documentos, fotografías. Algo que demuestre que efectivamente tiene esas otras familias, me contestó. Era peligroso, pero era mi única oportunidad. Si Hernando podía amenazarme con quitarme a Daniel, yo también podía amenazarlo con meterlo a la cárcel. Pasé los siguientes días investigando como una detective. Primero fui al barrio donde había visto a Esperanza. Pregunté por ella discretamente y encontré su casa. Una tarde, cuando la vi salir sola, me acerqué a ella. Disculpe, señora. ¿Usted es Esperanza?, le pregunté con el corazón latiendo muy fuerte. Ella me miró extrañada. Sí, ¿por qué? Era más joven que yo. Tal vez unos 22 años. Bonita, con cara de niña. Necesito hablar con usted sobre Hernando Morales, le dije. Su cara cambió inmediatamente. ¿Usted quién es? ¿Qué quiere con mi marido? Mi marido. Ella realmente creía que estaba casada con él. Soy Vilma, la esposa legal de Hernando, le dije lo más suavemente que pude. Esperanza se puso pálida. Eso no puede ser cierto. Hernando me dijo que era soltero, que nos íbamos a casar cuando tuviera dinero para una boda grande. Le mostré mi certificado de matrimonio que había traído conmigo. Esperanza lo leyó y empezó a llorar. No puede ser, repetía. Llevamos 2 años juntos. Tenemos un bebé. Él me dijo que era el amor de su vida. ¿Cuándo nació Miguelito?, le pregunté. Hace 5 meses, me contestó entre lágrimas. Mi Daniel tiene 1 año y 1 mes, le dije. Cuando usted quedó embarazada, él ya estaba casado conmigo y con un bebé. Esperanza se sentó en el andén y lloró amargamente. Ese desgraciado me engañó. Me quitó mi virginidad prometiéndome matrimonio. Mi familia me echó de la casa cuando quedé embarazada. Mis hermanos me dijeron que era una perdida. Todo por ese mentiroso. Hay más mujeres, Esperanza, le dije sentándome a su lado. Al menos otras 2. Todas creemos que somos las únicas. Esperanza levantó la cabeza y me miró con rabia. ¿Otras 2? ¿Cuántas somos? Así fue como Esperanza se convirtió en mi aliada. Durante los siguientes días, juntas investigamos a las otras mujeres. Encontramos a Rosa, que vivía en el barrio La Estrella, y tenía 2 niños de Hernando. Una niña de 3 años
y un bebé de 8 meses. Rosa era una mujer de 28 años que había sido abandonada por su primera pareja y creía que Hernando era su salvación. También encontramos a Marlene, que vivía en las afueras del pueblo y tenía una niña de 2 años. Marlene era la mayor, tenía 35 años y era viuda. Hernando le había prometido que se casarían y que él adoptaría a su hijo mayor de su matrimonio anterior. Cuando juntamos a las 4 mujeres fue como una explosión. Rosa gritaba que quería matarlo. Marlene lloraba diciendo que había vendido las joyas de su difunto esposo para mantener a Hernando cuando él decía que no tenía dinero. Esperanza temblaba de rabia pensando en todo lo que había perdido por ese hombre. «¿Pero cómo es posible?», preguntaba Rosa. «¿Cómo puede mantener 4 familias siendo solo un sargento de policía?». Era una buena pregunta. Entre todas empezamos a atar cabos. Hernando nos daba dinero a todas, pero nunca mucho. A mí me daba 50 pesos al mes para los gastos de la casa. A Esperanza le daba 30 pesos para los pañales de Miguelito. A Rosa le daba 40 pesos para sus 2 niños. A Marlene le daba 35 pesos. En total, estaba dando 155 pesos al mes solo en gastos familiares, sin contar lo que gastaba en él mismo. «Su sueldo de sargento no alcanza para tanto», dijo Marlene, que era la más inteligente de todas. «Tiene que tener otra entrada de dinero». Esperanza recordó que Hernando a veces llegaba con dinero en efectivo, muchos billetes juntos. Decía que eran bonificaciones especiales, operativos nocturnos. Entre todas las cosas que recordábamos, había muchas que no cuadraban. Los horarios raros, las ausencias largas, el dinero extra, los viajes misteriosos. ¿En qué andaba metido Hernando además de engañarnos a todas? Decidimos investigar más profundo. Rosa, que era muy valiente, siguió a Hernando una noche que no se quedó en su casa. Lo vio reunirse con unos hombres en una cantina alejada del pueblo. Hombres que no parecían policías, que tenían carros lujosos, que le daban sobres de dinero. Esperanza, por su parte, registró las cosas de Hernando cuando él se quedó dormido en su casa. Encontró una pistola que no era la de su trabajo, documentos con nombres que no conocía y una libretita con números y fechas que no entendía. Cuando juntamos toda la información que habíamos recolectado, llegamos a una conclusión terrible. Hernando no solo era un mujeriego mentiroso, también era un policía corrupto que trabajaba para criminales. El abogado don Ricardo se quedó muy serio cuando le llevamos todas las pruebas. «Señoras, esto es mucho más grave de lo que pensé. Si lo que sospechan es cierto, Hernando no solo está violando las leyes matrimoniales, está involucrado en actividades ilegales que podrían mandarlo muchos años a la cárcel». «¿Qué podemos hacer?», le pregunté. «Tenemos que ser muy cuidadosas», nos advirtió don Ricardo. «Si Hernando está trabajando con criminales, podría ser peligroso enfrentarlo directamente. Necesitamos involucrar a las autoridades, pero a las autoridades correctas». El plan que diseñamos era arriesgado, pero era nuestra única opción. Don Ricardo tenía un amigo en la capital, un fiscal que investigaba la corrupción policial. Íbamos a entregarle toda la información que teníamos sobre las familias múltiples de Hernando, y también las sospechas sobre sus actividades ilegales. Pero mientras preparábamos todo esto, Hernando se apareció en casa de mis papás más furioso que nunca. «Vilma, ¿tú qué andas haciendo?», me preguntó con esa voz que ya me daba terror. «Me dijeron que andas hablando con gente, haciendo preguntas sobre mí». Sus ojos tenían una expresión que nunca había visto antes, como de animal acorralado. «No ando haciendo nada», le mentí, pero mi voz temblaba. «No me mientas», me gritó. «Esperanza me contó que fuiste a buscarla, que le dijiste mentiras sobre mí». Esperanza le había contado. Eso significaba que no podía confiar completamente en ella. «No son mentiras, Hernando. Yo soy tu esposa legal y ella lo sabe», le contesté tratando de mantener la calma. Hernando se rió con esa risa fría que había aprendido a odiar. «¿Y qué si lo sabe? ¿Crees que me importa lo que piense esa estúpida?».
¿Cómo puedes hablar así de la madre de tu hijo? Le pregunté horrorizada. Porque eso es lo que es, Vilma. Una estúpida que se creyó todo lo que le dije. Igual que tú. Igual que todas. Su cinismo me dejó sin palabras. Pero eso se acabó. Continuó acercándose a mí. Mañana regresas a casa conmigo y no quiero volver a saber que andas investigando mi vida privada. Si vuelves a hablar con cualquiera de esas mujeres, te va a pesar. ¿Me estás amenazando? Le pregunté incrédula. No es una amenaza, Vilma. Es una promesa. Yo tengo muchos amigos, muchos contactos. Puedo hacer que tu vida se vuelva muy difícil. Y la de tu familia también. Sus palabras me helaron la sangre, pero también despertaron algo dentro de mí que no sabía que tenía. Una furia, una determinación que nunca había sentido antes. No, Hernando. No voy a regresar. No voy a vivir más mentiras, le dije parándome frente a él. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a mantener a Daniel? ¿Con qué dinero? ¿Crees que tus papás te van a mantener toda la vida? Me preguntó burlándose. Tu papá es un obrero. Tu mamá no trabaja. ¿De qué van a vivir con una boca más que alimentar? Tenía razón, y eso me dolió. En esa época, las mujeres separadas no tenían muchas opciones. Los trabajos para mujeres eran escasos y mal pagados. Sin estudios superiores, sin experiencia, con un bebé pequeño. ¿Cómo iba a salir adelante? Vas a regresar, Vilma, porque no tienes alternativa, me dijo con una sonrisa cruel. Y cuando regreses, las cosas van a ser diferentes. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga, cuando yo te lo diga. ¿Entendido? Pero esa noche, mientras Hernando se fue a emborracharse a alguna cantina, yo tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a regresar. No importaba lo difícil que fuera. No importaba cuánto tuviera que sufrir. No iba a criar a mi hijo viendo cómo su madre se humillaba ante un hombre que no nos respetaba. Al día siguiente temprano, antes de que Hernando apareciera, tomé a Daniel y me fui para la capital. Don Ricardo me había dado la dirección del fiscal, el doctor Ramírez, que investigaba la corrupción policial. Era mi única oportunidad de hacer algo con las pruebas que habíamos recolectado. El viaje en bus duró 4 horas. Daniel lloró casi todo el tiempo. Yo llevaba muy poco dinero. Y no conocía a nadie en la capital. Pero por primera vez en meses, me sentía libre. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que mentirme a mí misma. Sabía la verdad, y la verdad me había dado fuerzas para luchar. La oficina del doctor Ramírez estaba en un edificio grande del centro. Cuando llegué con Daniel en brazos y una maleta pequeña, la secretaria me miró como si fuera una loca. ¿Tiene cita con el doctor?, me preguntó. No, pero vengo recomendada por don Ricardo Herrera de Medellín. Es urgente. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años, serio pero amable. Cuando le conté mi historia completa, se quedó muy interesado. Señora, lo que me cuenta es muy grave. Un policía que mantiene 4 familias simultáneas, que amenaza a su esposa, que aparentemente tiene ingresos que no coinciden con su salario. Esto requiere una investigación profunda. Le entregué todas las pruebas que había recolectado con las otras mujeres. Las notas, las fotografías, los testimonios escritos, la libretita de números que había encontrado Esperanza. El doctor Ramírez revisó todo muy cuidadosamente. Señora Vilma, esto es suficiente para iniciar una investigación formal. Pero necesito advertirle algo. Va a ser un proceso largo. Va a ser peligroso. Y no puedo garantizarle que vaya a ganar. Me dijo mirándome directamente a los ojos. Doctor, ya no tengo nada que perder. Le contesté. Mi matrimonio se acabó. Mi vida en el pueblo se acabó. Lo único que me importa es que mi hijo crezca, sabiendo que su madre luchó por la justicia. El doctor Ramírez sonrió por primera vez. Esa es la actitud que necesito, señora. ¿Está dispuesta a testificar oficialmente contra su esposo? Asentí sin dudar. Entonces vamos a empezar el proceso. Pero primero,
Necesito que esté en un lugar seguro. Si Hernando descubre lo que estamos haciendo, podría intentar hacerle daño. Me ayudó a conseguir un cuartito pequeño en una pensión cerca de su oficina. Era humilde, pero limpio y seguro. También me conectó con una señora que necesitaba ayuda en su negocio de costura. No era mucho dinero, pero era suficiente para sobrevivir. Los primeros días en la capital fueron muy duros. Daniel extrañaba su casa. Lloraba mucho. No quería comer. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Lo dejaba con doña Matilde, que cuidaba niños en la pensión. Me iba a trabajar todo el día. Regresaba en la noche agotada. Pero por primera vez en mucho tiempo, podía dormir tranquila. Una semana después, el doctor Ramírez me llamó a su oficina. «Vilma, tengo noticias. Enviamos investigadores discretos a Medellín y confirmamos todo lo que usted me dijo. Efectivamente, Hernando Morales mantiene 4 familias simultáneas. Pero descubrimos algo más. Se me aceleró el corazón. ¿Qué descubrieron?» El doctor se puso muy serio. «Su esposo está involucrado en una red de contrabando. Usa su posición como policía para facilitar el transporte de mercancías ilegales. Los números en esa libretita que encontró Esperanza corresponden a fechas y montos de pagos por protección». No podía creerlo. Hernando no solo era un mentiroso y un tramposo, era un delincuente. «¿Qué significa eso para el caso?», le pregunté. «Significa que tenemos elementos para acusarlo no solo de bigamia y maltrato, sino también de corrupción y asociación con criminales. Es suficiente para mandarlo varios años a la cárcel». Pero también significaba que era más peligroso de lo que había pensado. «Doctor, ¿qué pasa si él descubre que yo lo denuncié?». El doctor Ramírez suspiró. «Por eso necesitamos actuar rápido. Vamos a coordinarnos con autoridades de Medellín para arrestarlos simultáneamente en varios lugares. No le vamos a dar tiempo de reaccionar». La operación se planeó para el viernes siguiente. Iban a arrestar a Hernando en el cuartel, al mismo tiempo que allanaban las casas de sus 4 familias buscando más evidencias. Rosa, Esperanza y Marlene habían aceptado cooperar como testigos a cambio de no ser procesadas como cómplices. Pero el miércoles por la noche, todo se complicó. Estaba acostando a Daniel cuando escuché golpes fuertes en la puerta de mi cuarto. «¡Abra, policía!». Se me heló la sangre. ¿Había encontrado Hernando dónde estaba? Abrí la puerta temblando y vi a 2 policías uniformados que no conocía. «¿Usted es Vilma Morales?», me preguntó uno de ellos. «Sí, ¿qué pasa?». «Tiene que acompañarnos. Su esposo la está buscando y dice que usted se robó al niño». No podía creerlo. Hernando había usado sus contactos para hacerme arrestar por secuestro de mi propio hijo. «Ese niño es mi hijo, no me lo robé», les expliqué desesperada. «Eso lo van a determinar en la estación». Me contestó el otro policía. «Aliste al niño y venga con nosotros». En la estación de policía de la capital me esperaba una sorpresa que me dejó sin palabras. Hernando estaba ahí, pero no solo. Estaba con Esperanza, y ella tenía a Miguelito en brazos. Los 2 actuaban como si fueran una familia normal. «Ahí está la loca que se robó a mi hijo», le dijo Hernando al capitán cuando me vio entrar. «Capitán, esta señora abandonó su hogar y se llevó al niño sin mi consentimiento. Yo vengo como el padre legal a reclamar la custodia». Esperanza me miraba con odio. Aparentemente, Hernando la había convencido de que yo era la enemiga, la esposa celosa que quería destruir su felicidad. «Ella me amenazó», le dijo Esperanza al capitán. «Me dijo que si no dejaba a Hernando, me iba a hacer daño». Era una mentira total, pero ellos 2 juntos presentaban un frente sólido contra mí. Yo estaba sola, sin testigos, sin abogado. El capitán, que obviamente era amigo de Hernando, ya había tomado partido. «Señora, ¿es cierto que abandonó su hogar y se llevó al niño sin permiso de su esposo?», me preguntó el capitán. «No abandoné mi hogar,
Salí porque mi esposo me maltrataba y me amenazaba. Le expliqué. Pero mi voz sonaba débil comparada con la seguridad de Hernando. ¿Tiene pruebas de ese supuesto maltrato? Me preguntó. No tenía fotografías de los golpes. No tenía testigos de las amenazas. No tenía nada que pudiera demostrar lo que había vivido. No tengo pruebas físicas, pero... Entonces no tiene caso, me interrumpió el capitán. Capitán, este hombre mantiene 4 familias simultáneas, le dije en un último intento por defenderme. Hernando se rió a carcajadas. ¿Ve, capitán? Le dije que estaba loca. Ahora dice que tengo 4 familias. Esta mujer necesita ayuda psiquiátrica. El capitán me miró como si efectivamente estuviera loca. Señora, ¿tiene pruebas de esa acusación tan seria? Todas las pruebas estaban en manos del doctor Ramírez, pero no podía mencionarlo sin arruinar toda la investigación. Las pruebas están en Medellín, dije tartamudeando. Claro, las pruebas están en Medellín, se burló Hernando. Capitán, como puede ver, mi esposa está enferma de celos y paranoia. Necesita tratamiento. Mientras tanto, yo voy a llevar a mi hijo a un ambiente sano. Se acercó a mí y me quitó a Daniel de los brazos. Daniel empezó a llorar cuando su papá lo cargó. Quería quedarse conmigo, pero Hernando lo agarró fuerte. Papá se va a encargar de ti, campeón. Te vamos a llevar lejos de esta mujer loca. No pueden quitarme a mi hijo, grité desesperada. Soy su madre. Pero el capitán ya había tomado su decisión. Señora, hasta que no demuestre que está en condiciones de cuidar al niño, la custodia se la vamos a dar al padre. Es policía, tiene trabajo estable, presenta a una pareja estable. Señaló a Esperanza, que seguía actuando su papel de esposa perfecta. Además, continuó el capitán, vamos a procesarla por abandono de hogar y sustracción de menor. Puede ir presa por esto. En ese momento entendí que todo había sido una trampa. Hernando había usado a Esperanza para presentarse como un hombre estable con una relación normal, mientras me pintaba a mí como una loca celosa y mentirosa. Me quitaron a Daniel y me dejaron sola en esa estación de policía. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi plan había fallado. Hernando había ganado. Y lo peor de todo, mi bebé estaba en manos de ese hombre que lo iba a usar como un arma contra mí. Pero esa misma noche, mientras estaba en una celda esperando a que me procesaran, llegó el doctor Ramírez con 2 agentes de su oficina. «Vilma, ¿está bien?», me preguntó a través de las rejas. «Me quitaron a Daniel, doctor. Hernando lo tiene», le dije llorando. El doctor se puso furioso. «Ese desgraciado se adelantó a nuestro operativo. Pero tranquila, vamos a arreglar esto». El doctor habló con el capitán y le mostró su identificación como fiscal especial. «Capitán, esta mujer está bajo protección de testigos en una investigación federal. No puede procesarla sin autorización nuestra». El capitán se puso nervioso inmediatamente. «Pero, señor fiscal, el sargento Morales vino a reclamar a su hijo legalmente», trató de explicar el capitán. «El sargento Morales va a ser arrestado mañana por corrupción y asociación con criminales», le respondió el doctor Ramírez. «Y usted va a tener que explicar por qué interfirió en nuestra investigación. En menos de 1 hora, me sacaron de la celda y me llevaron a un hotel seguro. Pero Daniel siguió con Hernando, y eso me estaba matando». «Doctor, tengo que recuperar a mi hijo», le supliqué. «Lo vamos a recuperar, Vilma, pero tenemos que esperar hasta mañana. Si actuamos ahora, Hernando puede escapar con el niño y perdemos toda la investigación». Esa fue la noche más larga de mi vida. No dormí ni un minuto pensando en Daniel. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Estaría llorando por mí? ¿Qué le habría dicho Hernando de su mamá? El viernes a las 6 de la mañana empezó el operativo más grande que había visto en mi vida. Más de 20 agentes rodearon la casa donde se estaba quedando Hernando con Esperanza.
otros equipos allanaron simultáneamente las casas de Rosa y Marlene. Un tercer grupo arrestó a los contactos criminales de Hernando en sus negocios. Yo estaba en un carro con el doctor Ramírez, observando desde lejos. Cuando vi a los agentes entrar a la casa, mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. Por favor, Dios, que Daniel esté bien. 10 minutos después, vi salir a Hernando esposado. Gritaba como un loco. «Esto es un error. Soy policía. Conozco mis derechos». Detrás de él salió Esperanza llorando, y uno de los agentes cargaba a Daniel. «¡Mi bebé!», grité y salí corriendo del carro. El agente me entregó a Daniel, que inmediatamente dejó de llorar cuando me reconoció. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a lastimar. «Mi amor, mi bebé, mamá está aquí», le susurré llorando. Hernando me vio, y se puso como un demonio. «Vilma, tú hiciste esto. Tú me traicionaste», me gritaba mientras se lo llevaban. «Te voy a destruir. Te vas a arrepentir de esto toda tu vida». Pero por primera vez, sus gritos no me daban miedo. Lo miré a los ojos y le dije: «Ya no me puedes hacer daño, Hernando. Se acabó tu poder sobre mí». En los allanamientos se encontraron evidencias que confirmaron todo lo que habíamos investigado. Dinero en efectivo escondido en las casas, documentos falsos, comunicaciones con conocidos contrabandistas y, lo más importante, un registro detallado que llevaba Hernando de todos sus negocios ilegales. También encontraron algo que me partió el corazón. Encontraron fotografías de sus 5 hijos juntos. Hernando nos había mentido a todas, pero él sí sabía exactamente cuántos hijos tenía, sus nombres, sus edades. Para él éramos un juego, una colección. El proceso judicial duró 8 meses. Durante ese tiempo, Rosa, Esperanza, Marlene y yo nos convertimos en las testigos principales. Al principio, Esperanza todavía defendía a Hernando, pero cuando vio todas las evidencias, cuando se dio cuenta de que nunca había sido especial para él, sino solo una más, se unió completamente a nosotras. «Vilma, perdóname», me dijo un día llorando. «Cuando Hernando me dijo que tú eras una loca celosa, le creí. Yo quería creerle porque no quería aceptar que me había engañado. La perdoné porque entendía su dolor. Todas habíamos sido víctimas del mismo hombre». Durante el juicio salieron a la luz cosas terribles. Hernando había usado su uniforme de policía para intimidar a mujeres vulnerables. A Rosa la había conocido cuando ella denunció que su exmarido no le pasaba dinero para los niños. A Marlene la conoció cuando ella fue a poner una denuncia por robo, después de que murió su esposo. Él buscaba mujeres que necesitaran protección, que estuvieran solas, que fueran vulnerables. Después las seducía con promesas de seguridad y estabilidad. Era un depredador que usaba su posición de autoridad para aprovecharse de mujeres en situaciones difíciles. El fiscal demostró que Hernando había ganado más de 50.000 pesos en 3 años con sus negocios ilegales. Una fortuna para esa época. Pero en lugar de usar ese dinero para mantener bien a sus familias, lo había gastado en alcohol, apuestas y otras mujeres que ni siquiera conocíamos. Cuando llegó el momento de mi testimonio, estaba aterrorizada. Hernando me miraba con tanto odio que pensé que me iba a matar con los ojos. Pero cuando empecé a hablar, cuando empecé a contar todo lo que había vivido, sentí una fuerza que no sabía que tenía. Le conté al juez sobre los golpes, sobre las mentiras, sobre las amenazas. Le conté cómo había descubierto a las otras mujeres, cómo habíamos investigado juntas, cómo él había usado su posición para intimidarme. Por primera vez en mi vida, alguien me escuchó completamente. «Señor juez», dije al final de mi testimonio, «no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque ninguna mujer debería vivir lo que yo viví. Ningún niño debería crecer viendo cómo su padre maltrata a su madre. Si mi historia puede evitar que otras mujeres pasen por esto, entonces valió la pena todo el sufrimiento». El juez falló a nuestro favor en todos los cargos. Hernando fue condenado a 12 años de prisión por corrupción, asociación con criminales, bigamia, maltrato doméstico
y abandono de familia. También lo expulsaron de la policía y perdió todos sus beneficios. Pero lo más importante para mí fue que me dieron la custodia total de Daniel. Hernando perdió todos los derechos sobre su hijo. Este hombre ha demostrado ser un peligro para la sociedad y especialmente para las mujeres y niños bajo su influencia, dijo el juez. No es apto para ejercer la paternidad. El día que dictaron la sentencia, todas nosotras estábamos en el juzgado. Rosa, Esperanza, Marlene y yo nos abrazamos llorando. Habíamos ganado. Habíamos logrado que se hiciera justicia. Hernando fue llevado esposado, pero antes de salir del juzgado, me miró una última vez. Ya no tenía esa expresión de poder que tanto me había aterrorizado. Se veía como lo que realmente era. Un hombre pequeño, cobarde, que había construido su vida entera sobre mentiras. Después del juicio, cada una tomamos caminos diferentes. Rosa regresó con su familia en otra ciudad y se volvió a casar años después con un hombre bueno que adoptó a sus hijos. Marlene se mudó a Bogotá y puso un negocio de costura que le fue muy bien. Esperanza se quedó en Medellín, estudió enfermería y se convirtió en una mujer muy exitosa. Yo me quedé en la capital por 2 años más. Trabajé, estudié, me preparé para ser independiente. El doctor Ramírez me ayudó a conseguir un trabajo mejor en una oficina gubernamental. Por primera vez en mi vida, tenía mi propio dinero, mi propia casa, mis propias decisiones. Daniel creció siendo un niño feliz. Nunca preguntó por su papá porque nunca lo había extrañado. Para él, su familia éramos él y yo, y eso le bastaba. Yo le expliqué cuando fue mayor que su papá había sido una mala persona que había lastimado a muchas mujeres, pero que eso no tenía nada que ver con él. Él era mi hijo, mi bendición, y nada ni nadie podía cambiar eso. Cuando Daniel cumplió 4 años, decidí regresar a Medellín. Ya había sanado mis heridas. Ya me había demostrado a mí misma que podía salir adelante sola. Quería estar cerca de mis padres. Quería que Daniel conociera a su familia materna. El regreso fue difícil al principio. La gente del pueblo hablaba, murmuraba, inventaba historias. Pero ya no me importaba lo que dijeran. Había enfrentado cosas mucho peores que los chismes de pueblo. Conseguí trabajo en una tienda de telas, alquilé una casita pequeña pero cómoda. Daniel empezó a ir a la escuela y se convirtió en el orgullo de mi vida. Era inteligente, bondadoso, respetuoso, todo lo que su padre nunca había sido. Cuando Daniel tenía 7 años, conocí a don Alberto. Era viudo, tenía una hija de la edad de Daniel, y era el hombre más gentil que había conocido en mi vida. Al principio no quería saber nada de hombres. Después de Hernando, había perdido la confianza en todos ellos. Pero don Alberto fue paciente. Me cortejó durante 2 años sin presionarme, demostrándome día a día que no todos los hombres eran como Hernando. Cuando finalmente acepté casarme con él, fue porque estaba completamente segura de que era un hombre bueno. Mi segundo matrimonio fue todo lo que el primero debería haber sido. Don Alberto adoptó a Daniel como si fuera su propio hijo. Daniel adoptó a la hija de don Alberto como si fuera su hermana. Formamos una familia basada en el respeto, el amor verdadero, la confianza. Tuvimos 2 hijos más, María Elena y José Miguel. Daniel creció siendo el hermano mayor perfecto, protegiéndolos y cuidándolos. Nunca mostró resentimiento por no ser el único. Nunca preguntó por qué su apellido era diferente al de sus hermanitos. Los años pasaron tranquilos y felices. Don Alberto era todo lo contrario a Hernando. Llegaba a casa todos los días a la misma hora. Me ayudaba con los niños. Me trataba como a una reina. Nunca levantó la voz. Nunca levantó la mano. Nunca me hizo sentir menos valiosa. Cuando Daniel cumplió 15 años, me hizo una pregunta que yo había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Mamá, ¿qué pasó realmente con mi papá biológico? Ya soy grande. Quiero saber la verdad completa. Esa noche, después de que los otros niños se acostaran, le conté toda la historia. Le conté sobre Hernando,
sobre las otras mujeres, sobre los delitos, sobre el juicio. Daniel me escuchó en silencio, con una madurez que me impresionó. «Mamá», me dijo cuando terminé, «gracias por haberme salvado de ese hombre. Gracias por haber sido tan valiente». Después me abrazó y añadió, «Mi papá es don Alberto. El otro hombre solo fue el que me engendró, pero papá es el que me crió con amor». Esas palabras me llenaron el corazón de una felicidad que no puedo describir. Había valido la pena toda la lucha, todo el sufrimiento, todos los miedos. Mi hijo había crecido sabiendo la diferencia entre un hombre de verdad y un cobarde. Hernando cumplió su condena completa. 12 años en la cárcel. Cuando salió, en 1989, ya era un hombre de casi 50 años, sin dinero, sin trabajo, sin familia. Sus otros hijos nunca lo conocieron realmente. Sus otras mujeres habían rehecho sus vidas. Intentó contactarme una vez, a través de una carta que me llegó cuando Daniel ya tenía 18 años. En la carta decía que había cambiado, que había encontrado a Dios en la cárcel, que quería pedirme perdón y conocer a su hijo. Daniel leyó la carta y me preguntó qué quería hacer. «Hijo, la decisión es tuya. Si quieres conocerlo, yo te apoyo. Si no quieres, también te apoyo», le dije. Daniel pensó durante varios días. «Mamá, no tengo curiosidad por ese hombre. Tengo papá, tengo familia, tengo una vida buena. No necesito nada de él». Me contestó finalmente. Rompimos la carta juntos y nunca volvimos a saber de Hernando. Años después me enteré por casualidad de que había muerto en 1995, solo y enfermo, en un pueblo alejado donde nadie lo conocía. No sentí ni tristeza ni alegría. Solo sentí... nada. Ese hombre ya no tenía ningún poder sobre mis emociones. Daniel se convirtió en ingeniero. Se casó con una mujer maravillosa. Me dio 3 nietos hermosos. María Elena se volvió médica y José Miguel abogado. Los 3 crecieron en un hogar lleno de amor, respeto y valores verdaderos. Cuando don Alberto murió, en el año 2000, toda la comunidad vino a despedirlo. Había sido un hombre respetado, querido, admirado. Sus hijos lloraron como si fuera su padre biológico. Ese es el legado que deja un hombre de verdad. Ahora tengo 73 años y puedo decir con orgullo que logré salir adelante. Logré criar hijos buenos, tuve un matrimonio feliz, me gané el respeto de mi comunidad. Pero, sobre todo, logré demostrarme a mí misma que una mujer puede ser fuerte, puede luchar, puede ganar. Durante todos estos años, he conocido a muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Mujeres maltratadas, engañadas, humilladas por hombres que abusaron de su poder. A todas les digo lo mismo que les digo a ustedes hoy. No se queden calladas. No acepten maltratos por miedo a quedarse solas. No crean que merecen ser tratadas mal. Ninguna mujer merece vivir con miedo en su propia casa. Ningún niño merece crecer viendo violencia. Si están viviendo algo parecido a lo que yo viví, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Reúnan pruebas. No se enfrenten solas a estos hombres, porque pueden ser peligrosos. Pero tampoco se resignen a vivir en la miseria emocional. Puede ser que no tengan las oportunidades que yo tuve. Puede ser que el sistema no las ayude como me ayudó a mí. Pero siempre, siempre, hay una salida. Siempre hay una manera de ser libres, de ser dignas, de ser felices. Mis queridos, me casé con un policía pensando que había encontrado protección y encontré a mi peor pesadilla. Pero esa pesadilla me enseñó que soy más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que pensaba, más capaz de lo que imaginaba. Daniel ahora tiene 48 años. Es un hombre exitoso y feliz, padre de familia ejemplar. Cuando lo veo con sus hijos, cuando veo cómo los trata con amor y respeto, sé que valió la pena cada lágrima, cada noche de miedo, cada día de lucha. Porque al final, mis queridos, la vida no se trata de los golpes que recibimos. Se trata de cómo nos levantamos después de cada golpe. Se trata de cómo convertimos nuestro dolor en sabiduría, nuestro miedo en valentía,
nuestra tristeza en esperanza. Yo me casé con un policía y fue mi peor pesadilla. Pero de esa pesadilla nació la mujer más fuerte que pude ser. Y si yo pude salir adelante, ustedes también pueden. Nunca se rindan, nunca pierdan la esperanza. Nunca dejen de creer en ustedes mismas. La vida siempre, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices. Solo tenemos que tener el valor de tomarla.